En este vídeo vamos a ver qué es, en qué consiste y cómo podemos realizar el Design Thinking. Vamos con ello. El Design Thinking es una metodología de generación de ideas innovadoras para dar resultado a problemas o necesidades de los usuarios en un marco propuesto. Es una técnica utilizada por la gente de producto para dar solución a problemas complejos. ¿Pero en qué consiste esta metodología del Design Thinking? Vamos a verlo. El proceso de Design Thinking se separa en 5 etapas. Ahora bien, se puede dividir en 2 grandes bloques. Este proceso no es lineal y decimos que es iterativo. Esto significa que puedes ir de una etapa a otra y que al acabar puedes volver a empezar o al acabar puedes volver a otra fase. Vamos a ver en qué consiste. Primero empezamos en el primer bloque, encontrar el problema. Dentro de encontrar el problema, la primera fase es empatizar. Es decir, en esta fase la única finalidad es entender bien a los usuarios. Para ello podemos hacer uso de diferentes herramientas, como la observación, la inmersión o herramientas como el Customer Journey Map. Una vez que queremos entender suficientemente bien a los usuarios, podemos pasar a la siguiente fase. La siguiente fase es definir, es decir, debemos encontrar patrones. Con el conocimiento que hemos adquirido del cliente, debemos definir el problema, definir los retos, encontrar las oportunidades. En definitiva, descargar esta información que hemos obtenido en el paso anterior para extraer los insights más interesantes. Aquí la técnica más común consiste en el llamado clusterizado. Esto significa simplemente volcar todas las ideas e ir organizándolas de una determinada manera. Es decir, encontrar patrones similares entre todos estos insights, entre toda esta información, de manera que podamos tener grandes grupos diferenciados. Sabemos que habremos acabado esta fase cuando podamos completar la frase de ¿cómo podemos hacer X para el usuario? Es decir, cómo podríamos mejorar la interacción en nuestra aplicación o cómo podríamos mejorar el sistema de reservas, por ejemplo, o incluso cómo podríamos mejorar el diseño de nuestra app para que los usuarios entren más a menudo. Entramos de lleno en el segundo bloque, empatizar con el usuario. Y en la fase 3, que es la fase de ideación. En la fase de ideación lo que más cuenta es la creatividad, es decir, tenemos que generar un montón de ideas distintas. Para esto funciona bien tener un equipo multidisciplinar con diferentes perfiles y diferentes conocimientos. Algunas técnicas, aparte del brainstorming que se utilizan aquí, son por ejemplo la técnica del scammer, que consiste en cambiar algo de función, pensar en algo nuevo pero con una nueva utilidad o funcionalidad. Sería como asociar algo que ya existe a una nueva idea o uso de concepto. También en el Customer Journey Map, centrado en la experiencia de usuario, en el uso o recorrido que hace un usuario de un servicio, una aplicación o un producto. En este caso es fundamental la recolección de datos y en base a ello se detectan fallos y se diseñan posibles soluciones de mejora. También es muy útil herramientas como el mapa mental, que nos permite poner todas las ideas en un determinado panel y luego ir conectándolas entre ellas. Una vez tenemos un montón de ideas y ya no se nos ocurren más, llega la siguiente fase, la fase de prototipar. Esta fase es una de las que más iteraciones puede llevar, ya que tendremos un montón de ideas en esta generación de ideas y ahora tendremos que sacar prototipos, es decir, tendremos que evaluar las ideas, ver con cuáles nos quedamos y con cuáles no, y en base a eso sacar un prototipo para validarlo, es decir, una solución temporal al problema que planteábamos anteriormente. Esto se reduce en cosas como un storyboard, una maqueta física o una prueba de concepto. Y llegamos a la fase final, la fase 5. Aquí llega el momento de testear. Es decir, tenemos que probar este prototipo que hemos sacado en la anterior fase para ver si realmente soluciona esta necesidad del usuario del paso 2. Es decir, en el paso 2 identificamos un problema y ahora hemos diseñado una solución a ese problema. Toca ver si realmente resuelve esa necesidad. Esta es una técnica que seguramente hayas utilizado muchas veces, pero incluso no sabías que se llamaba así. Conocer exactamente la metodología te permite mejorarlo y sacar mejores resultados. Hay muchas empresas que esto ya lo están utilizando. Por ejemplo, lo utilizan grandes empresas como BBVA para mejorar la experiencia de usuario en los cajeros. O lo utilizan muchísimo empresas como Airbnb. El caso de Airbnb es bastante curioso, ya que lo utiliza para bastantes cosas. Por ejemplo, al principio tenían un problema y es que muy poca gente reservaba las casas que ellos tenían anunciados, es decir, que la gente que quería crear sus casas se alquilaban poco. Entonces, desde Airbnb, lo que hicieron fue que identificaron este problema, que eran pocas reservas, y dieron con una solución que les permitió aumentar muchísimo el número de las reservas, que eran las fotos. Al principio, como los usuarios realizaban las fotos, estos no eran demasiado atractivas, entonces los usuarios no reservaban. Esto, gracias al Design Thinking, se dieron cuenta Airbnb y les facilitaron a sus usuarios esta información
para que ellos pudieran hacer mejores fotos y en consecuencia aumentar el número de reservas. También lo hicieron posteriormente mandando a todo su equipo de vacaciones con su misma aplicación para que pudieran ponerse en la piel de los usuarios e identificar posibles mejoras. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo que te suscribas a mi canal aquí y si quieres ver más vídeos te dejo el siguiente por aquí. Yo soy Michel Miró y nos vemos en los siguientes vídeos.